¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con las clases de esta semana. El día de hoy, 30 de abril, corresponde a biología. Vamos a continuar dando seguimiento al tema de lo que hablábamos en la clase pasada, de lo que es un ecosistema y cómo funciona. Y déjenme les muestro en pantalla el libro digital para poder guiarnos. En esta página, la 222, es donde prácticamente terminamos en la anterior clase con la actividad que les dejé de investigar los factores bióticos y abióticos, ¿sí? También les encargué mucho de la página 223 la cuestión de a qué corresponden, o mejor dicho, qué es cada uno de los niveles ecológicos de organización, ¿sí? Con esas actividades que ya espero hayan completado, les voy a dar una reseña de una manera, voy a tratar de hacerlo un poquito más entendible, a qué se refiere cada nivel y por cómo funciona y por qué es tan importante, ¿sí? Bueno, además de poder hablarles de los niveles ecológicos de organización, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que deben tenerlos siempre a la mano para entender más fácilmente estos niveles, que son lo que corresponde a organización y a lo que son interacciones o relaciones, ¿sí? En eso se va a basar la cuestión de los niveles ecológicos. Ok, les voy a compartir ahorita también una presentación que les preparé. Déjenme ver si les comparto. Bueno, aquí está. Sí, miren, el tema son los niveles ecológicos de organización. Muy bien. Si recuerdan en la clase anterior, con el tema de ecosistemas, les repito, hemos hablado mucho de los conceptos de relaciones, de interacciones. Ahora vamos a meter en este tema el concepto de organización también. Y ahorita van a ver por qué. Cuando hablamos de niveles ecológicos de organización, si recuerdan en las clases pasadas sobre los temas celulares, también hablábamos de niveles de organización, ¿sí? Aquellos en los que en su momento hablamos eran los niveles de organización de la materia viva, ¿sí? De la parte viva de los organismos. Y recuerdan que partía de la unidad funcional más pequeña estructuralmente que tenemos nosotros, o todos los seres vivos, vaya, que es la célula, y de ahí iba avanzando por varios niveles, ¿sí? La célula se organiza con más células y forma tejidos. Los tejidos igual se organizan y forman órganos. Los órganos se organizan de una manera más compleja y forman sistemas. Y finalmente los sistemas también se organizan de manera más compleja y forman lo que es un organismo o un individuo en este caso, ¿sí? En ese momento hablamos de los niveles de organización de la parte viva o de la materia viva. Ahora vamos a hablar de los niveles que continúan, ¿sí? Después de un organismo. Y en este caso hablamos de los niveles ecológicos de organización. ¿Sí? Miren, en esta diapositiva, lo que les comento, manejamos principalmente estos dos conceptos muy importantes para entender más fácilmente este tema: organización e interacción o relaciones, ¿sí? Aquí les coloqué una placa de manera gráfica en donde se muestran cómo están, cómo corresponde el orden de estos niveles ecológicos. Aquí en la parte de arriba empezamos con un nivel individual, que bueno, se refiere a lo que es el organismo o el individuo en sí. Después sigue lo que es la población, continúa con lo que es la comunidad, sigue lo que es el ecosistema, que ya vimos en la clase pasada, y en este caso nos habla de que terminamos con la parte de lo que es la biosfera, ¿sí? Esos son básicamente los niveles de organización que nos muestra también nuestro libro de biología. En la página 223. Ok, vamos a hablar nivel por nivel. El primer nivel, que corresponde al individuo,
Yo también aquí le puse la parte de especie. Se los voy a explicar de manera rápida para que entiendan ese término. Recordamos los niveles de organización de la materia, que empezábamos en la célula y terminábamos con el organismo o individuo. Ahora en los niveles de organización ecológicos, con niveles ecológicos de organización, vamos a empezar de lo que es el individuo o el organismo, ¿sí? Aquí tienen un claro ejemplo de cualquier faceta, sea animal, planta o incluso los hongos, de manera individual, cada uno representando a su especie. Ahorita les voy a hablar de especie. Aquí tenemos un jaguar, un pez, un hongo y un árbol, ¿sí? Cuando hablamos de especie, hablamos de individuos o organismos que tienen características similares, ¿sí? Desde la cuestión genética hasta la cuestión anatómica. Un ejemplo de especie somos nosotros mismos, la especie humana, ¿sí? Yo en lo particular soy un solo organismo, un solo individuo. Cada uno de ustedes también lo es. Conjuntos somos individuos de la misma especie, ¿sí? Todos formamos a la especie porque compartimos características biológicas similares, anatómicamente, genéticamente, morfológicamente, y es por eso que nos llamamos especie. Aquí en la imagen tenemos al jaguar, es una especie de felinos, ¿sí? A este pez, aparentemente parecía como una sardina, es una especie de pez. Aquí tenemos un hongo, es una especie, es una amanita, recuerden el nombre, y no se les va a olvidar, sobre todo porque es el hongo característico de los pitufos. Y en este caso aquí tenemos un árbol, una especie de árbol, ¿sí? Una latifoliada, es un árbol que corresponde a una especie. Ok, entonces es básico también entender este primer nivel, ¿sí? Con el que empieza los niveles ecológicos de organización. El segundo nivel corresponde, aquí viene lo más interesante, a la población. Después de individuos sigue la población. ¿Y a qué se refiere en términos ecológicos una población? Se refiere al conjunto de individuos o organismos que son de la misma especie, ¿sí? Nosotros mismos somos una población humana. Aquí en las imágenes tenemos una población de tigres, una población de elefantes, una población de perros, ¿sí? Son la misma especie, una población de pinos, bueno, de árboles, en este caso son pinos. Si se fijan, la población se refiere a la misma especie, o sea, son varios individuos de la misma especie. Recuerden, especie se les llama así porque son individuos que comparten similitudes en casi todos los sentidos. Aquí son varios individuos de elefantes, es la especie, corresponden a la especie de elefante. Tienen nombres científicos, pero bueno, de manera general así los conocemos. Aquí son varios individuos tigres, que bueno, la especie es esa, es el tigre. Bien, individuos varios aquí de perros, esa es la especie, los perros. Y aquí tenemos varios individuos de árboles que corresponden a la especie pino, ¿sí? Entonces es importante que recuerden esta parte de lo que es la especie, ¿sí? Las poblaciones son varios individuos de la misma especie. Esta es una población, esta es otra población, esto es otra población y esto es otra población. Algo muy interesante, chicos, ¿se fijan? Hemos estado hablando nada más de seres vivos, ¿sí? De la parte viva. Nada más hemos hablado de eso, para que también no se les pase. Entonces recuerde, población, varios individuos de la misma especie, de elefantes, de pinos, de perros, de gatos, de tigres, de cualquier otra especie que ustedes conozcan, ¿sí? Siempre y cuando sean de la misma, entonces es una población. Muy bien, el siguiente nivel es un poquito más complejo, no es difícil de entenderlo, y corresponde a lo que es una comunidad. Y aquí está la clave, diferente especie. Chéquense que siempre estamos hablando, fíjense, del tema de interacción de las relaciones, ¿sí? Y también de organización. ¿Por qué? Cuando empezamos en el nivel individuo, especie, estamos hablando de uno solo.
se organizan individuos de la misma especie y forman poblaciones. ¿Se fijan? Estamos hablando de organización y de interacción. Ahora nos brincamos a la parte de la comunidad. En la comunidad podemos definirlo de manera similar o parecida a lo que es una población. Pero, ¿cuál es la diferencia? Un ejemplo que no tan de diferente entre estas imágenes de una población y las imágenes de la comunidad, incluso hasta los colores, ¿verdad? Ok. La diferencia básica es que en la población correspondía a individuos de la misma especie y en la comunidad estamos hablando de una relación de individuos de diferente especie. ¿Sí? Población, comunidad. Aquí tenemos una imagen donde ya vemos poblaciones de elefantes, poblaciones de cebras, poblaciones de jirafas, poblaciones de leones. Cada uno de lo que ven, de los animales diferentes que ven aquí son poblaciones, pero que ya donde están viviendo en un mismo sitio, digamos, en un mismo hábitat están conviviendo. Bueno, eso se oye bonito, pero sabemos que en la realidad, hablando de esta imagen, el león es un animal carnívoro y se alimenta de la mayoría de los animales que vemos al fondo, que son herbívoros, ¿sí? Pero esa interacción que hacen corresponde a una comunidad. ¿Por qué? Porque están conviviendo individuos de diferentes especies. Muy bien, entonces esa es la clave para entender la comunidad, a diferencia de lo que es una población. En cuestión ecológica, una población, otra vez, individuos de la misma especie. En comunidad, es la relación entre individuos de diferente especie. ¿Sí, chicos? Y además algo curioso, aquí solamente les hablé de los animales, pero también ya vamos a hablar incluso de las plantas. También son seres vivos. Entonces la convivencia entre las plantas y los animales, y además que son de diferentes especies, estamos hablando de una comunidad. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Es de hecho la misma imagen que les había puesto en una clase pasada, pero la dejé porque nos brinda también muy el claro ejemplo de lo que es una comunidad, un arrecife de coral. ¿Sí? Tenemos corales, tenemos peces, bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero hay crustáceos, hay moluscos, hay diversidad de especies, tanto animales como de plantas, ¿sí? Y esa convivencia se le llama, eso es una comunidad. ¿Sí? Aquí incluso les puse en la parte de abajo una imagen, un ejemplo también de una comunidad de plantas simplemente. ¿Y por qué es comunidad? Porque hay muchas plantas, pero son de diferente especie. ¿Sí? Miren, incluso los mismos colores fácilmente nos ayudan a identificar esta convivencia. ¿Sí, chicos? Recuerden, voy a ser muy repetitivo, pero lo que quiero es que se les quede que les quede muy claro, pues, las diferencias básicas. ¿Sí? Población, la convivencia o la interacción de varios individuos de la misma especie. Comunidad, convivencia o interacción de varios individuos de diferente especie, ¿sí? Llámense, sean animales o sean plantas, o sean hongos, que sean organismos vivos. Ok, chicos. En el siguiente nivel, ya vamos a entrar a una diferente complejidad. Van a ver por qué. El siguiente nivel es ecosistema, que ya lo deben conocer, ya hablamos de él también en la clase pasada. Y recuerden, el ecosistema sigue después de la comunidad. Un ecosistema, vamos a hacer una pequeña reseña de la clase pasada, incluso se los marqué. Del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, tenemos dos imágenes de los factores abióticos, ¿sí? Y si lo van a recordar, aquí tenemos cuestión de energía solar, incluso agua, y cuestión de nubosidad, precipitación, incluso terreno. Factores abióticos, la parte no viva, ¿sí? De la naturaleza, la parte no viva. Y del lado de mi lado derecho tenemos factores bióticos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de unos animales y aquí tenemos una pequeña planta, ¿sí? Estamos hablando de seres vivos, ¿sí? De la parte viva.
de la naturaleza, ¿sí? Bueno, aquí igual si alguien no conocía los animales, es un koala, es una koala con su cría. Y al centro de esta diapositiva les dejé una imagen donde ya se muestra, aquí se alcanza a distinguir un animal, es un venado, vemos árboles, vemos agua, vemos montañas, vemos rocas, más árboles. Esto es el ecosistema, recuerden, la interacción de los factores bióticos y los factores abióticos, ¿sí? Entonces, en un ecosistema ya estamos hablando de una comunidad, ¿sí? De una comunidad interaccionando con la parte no viva de la naturaleza, ¿sí? Rocas, suelo, aire, agua, ¿sí? Y la parte biótica. Entonces, ¿por qué hablo de comunidad? Porque simplemente después del nivel de comunidad sigue el nivel de ecosistema. Entonces, fijan, vamos avanzando conforme a la organización y las interacciones, ¿sí? Entonces, un ecosistema es básicamente una interacción entre varias comunidades de especies. ¿Por qué? Porque son varias especies animales de diferente, son varios individuos de animales de diferente especie, varios individuos de plantas de diferente especie que interactúan con los diferentes factores abióticos o los factores no vivos, la parte no viva de la naturaleza, ¿sí? La interacción de estos con estos nos da un ecosistema. Muy bien. Y por último vamos a tener, para mí es pues, la más fácil de entender, lo que es la biosfera. No sé si ya lo hayan escuchado, pero básicamente es como si habláramos de una de las capas de la atmósfera, ¿sí? Aquí en el lado derecho les puse básicamente lo que son las capas de la atmósfera, ¿sí? Y en la parte más baja, que ahí a ver si alcanzan a distinguir, inicia esta división de la atmósfera, inicia con la biosfera, ¿sí? La biosfera, chicos, prácticamente se refiere a la capa de la Tierra donde está la vida, ¿sí? Y donde están los ecosistemas, ¿sí? Donde está esa interacción entre la parte viva y no viva de la Tierra, aquí es donde está la biosfera, ¿sí? Pero para entenderlo mucho más fácil es nada más entender que la biosfera es la capa de la Tierra donde existe la vida. De esa manera se va a entender mucho más fácil, ¿sí? Aquí les puse el ejemplo de las capas. La primera es la biosfera. Aquí tenemos una fotografía, digamos, del mundo real, a gran escala, en donde podemos ver de manera visual lo que correspondería a la biosfera. Y en esta imagen de aquí a mi izquierda tenemos cómo está dividida entre la parte donde se encuentra la biosfera hacia arriba, estamos hablando de la atmósfera, y de la biosfera hacia abajo, estamos hablando de las capas de la litosfera, que se refiere a la parte continental, ¿se acuerdan? Donde está la Tierra, todo esto, y la hidrosfera, que es la capa o la parte donde se encuentra el agua de la Tierra, ¿sí? Entonces, entre la litosfera, hidrosfera y entre la atmósfera está la biosfera, ¿sí? Recuérdense, es la capa de la Tierra donde se encuentra la vida, ¿sí? Ok, chicos, espero hayan entendido muy bien cómo está definido cada uno de los niveles. Nada más me regreso aquí a esta placa en donde están incluso ordenados. Empezamos con el individuo, seguimos con la población, después de población sigue con una comunidad, le sigue el ecosistema y al final la biosfera, ¿sí? Finalmente cada uno de estos, desde donde se empieza, el primero va formando al que sigue, ¿sí? Los individuos forman a la población cuando son de la misma especie. Las diferentes poblaciones forman comunidades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diferentes poblaciones estamos hablando de diferentes grupos de individuos de diferente especie. Entonces cuando se juntan y conviven,
hacen una comunidad. La comunidad forma un ecosistema, ¿por qué? Porque la comunidad, que son individuos de diferente especie, y cuando estos conviven ya con la parte no viva de la naturaleza, aire, agua, tierra, rocas, todo esto, cuando ya conviven, forman lo que es el ecosistema. Y todo el conjunto de ecosistemas que existe en la Tierra forma lo que es la biosfera. Ok, chicos, se fijan en la relación que hay entre cada nivel y se dan cuenta cómo es clave la cuestión de la organización y las interacciones que hay entre las partes. Eso es lo que va formando cada uno de los niveles, después de individuo, claro, después del organismo. Ok, chicos. Pues bueno, espero que se haya captado muy bien lo que corresponde a cada uno de los niveles ecológicos de organización. Y les voy a dejar la siguiente actividad, que va a ser muy importante para entender los flujos de energía dentro de un ecosistema o de una interacción entre organismos. ¿Sí? Les voy a, permítanme compartirles otra vez el libro digital aquí en la pantalla. Bueno, espero si lo estén viendo también ustedes en la pantalla. Después de la página 223, se van a pasar a la página 224 y es con el tema que vamos a continuar en la siguiente clase. Y para ello necesito que completen la siguiente actividad. ¿Sí? Hay una actividad aquí en esta página, pero no la voy a utilizar para dejárselas de tarea. Yo en lo particular, chicos, pongan atención, les voy a pedir que me definan cada uno de estos conceptos que se ven aquí. ¿Qué es o a qué se refiere el ciclo de la materia? ¿Y qué es o a qué se refiere el flujo de la energía? ¿Sí? ¿A qué se refiere el ciclo de la materia en un ecosistema y el flujo de la energía en un ecosistema? ¿Sí? Aquí tenemos gráficamente un ejemplo. Revísenlo, pero recuerden también apóyense con los demás medios, con internet o libros que tengan, para investigar ciclo de la materia y flujo de la energía. Todo desde el punto de vista ecológico. ¿Sí, chicos? Y les repito, esto va a ser básico para la siguiente clase en las que vamos a comenzar a hablar de cómo funciona tanto la materia y la energía dentro de un ecosistema y por qué es importante conocerlo. Pues muy bien, esto será todo por el día de hoy. Ya nos veremos de nuevo el día lunes. Y pues, bueno, chicos, no me queda más que desearles un buen fin de semana. Digo, en mi caso, yo mañana no tengo clases con ustedes. Y bueno, además que creo que no habría porque es 1 de mayo. Y entonces, pues que tengan un buen fin de semana. Espero que se carguen de mucha más tarea. Creo que lo que les he dejado no es tan complejo, tan difícil. Igual ya ahí me lo comentan en plataforma. Y pues bueno, lo repito otra vez, estamos pendientes en plataforma, en foro, y sigo revisando los trabajos que me han enviado. Y hay algunos alumnos que no me han enviado algunos trabajos, les encargo mucho que no se les pase para que no se les vayan a contar. Muy bien, chicos, pues bonito día y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.